duda siempre, hasta que los datos no dejen lugar a dudas. Luis Pasteur. Estimados estudiantes, sean bienvenidos a esta nuestra asignatura Sistemas de Base de Datos. Les saluda vuestro profesor Richard Ramírez Anormaliza. Voy a ser responsable de la cátedra durante este semestre. En esta parte inicial del curso, en la unidad número 1, denominada Introducción a las Bases de Datos Relacionales, revisamos el tema 1, conceptos básicos de bases de datos. Objetivo para esta semana es describir los conceptos básicos de base de datos de forma coherente para empoderarse de estas definiciones. Para ello trabajamos dentro del resultado de aprendizaje de la unidad que consiste en describe los conceptos básicos de base de datos de forma coherente para empoderarse de estas definiciones, donde vamos a abordar en esta primera semana, y por cierto, una vez que usted ya conoce esta modalidad, sabemos que existen dos acercamientos con el profesor. Un momento asincrónico como este, donde se definen lineamientos y pautas a seguir durante la semana, se recomienda cierto recurso de aprendizaje y se da una inducción a lo que luego se desarrolla de manera conceptual y práctica durante la sesión sincrónica. Los temas para esta semana son: el primero, dar las definiciones de estructuras de base de datos. Y luego revisaremos los tipos de base de datos. Es lo que corresponde a lo planificado para esta primera semana. Nosotros luego revisaremos en semanas siguientes el subtema 3, que es evolución del procesamiento de datos en un sistema de archivos. No siempre hemos trabajado con sistemas de base de datos y veremos esas pautas, esos aspectos que, si bien es cierto ya no se utilizan mucho, es importante conocer la evolución de estas tecnologías hasta llegar a los sistemas de base de datos que conocemos y utilizamos en nuestros días. Revisaremos también aquellos problemas asociados con el procesamiento de datos en manejo de archivos. Para ello siempre la recomendación es que usted revise ese compendio, que es esa guía, ese material bibliográfico que se encuentra ya en el entorno virtual de aprendizaje para que usted lo pueda revisar antes de la sesión sincrónica de cada semana. Existe también un video magistral donde se hace énfasis en las definiciones y los conceptos de la semana. La invitación es que revise ese recurso de aprendizaje previo a la sesión sincrónica. Siempre va a estar la recomendación para que usted se conecte a la sesión sincrónica y plantee sus dudas y sean resueltas por quien habla de manera directa. Nosotros debemos considerar las bases de datos como la parte central en un sistema informático, en un sistema de información como también se lo conoce, pues es donde se almacenan los datos que luego se recuperan y se procesan para generar soluciones en las diferentes áreas de una organización o cualquier proceso que usted requiera automatizar. En esta asignatura trascendental para el proceso de desarrollo de software, usted aprenderá desde la parte conceptual para luego revisar el modelamiento de una base de datos con todas sus reglas, con todas sus técnicas, terminando esta parte del curso conociendo lo que es el proceso de normalización, que no es otra cosa que aplicar un conjunto de reglas para poder tener una base de datos eficiente en cuanto a rendimiento y a disponibilidad de datos para los sistemas de información. Se recomienda siempre utilizar el entorno virtual de aprendizaje, donde ya le he dejado un recurso muy valioso donde describe los conceptos básicos de las bases de datos, cuyo enlace lo dejo a consideración en esta misma clase.
Nosotros, a lo largo del curso, revisaremos acceso a recursos de aprendizaje elaborados por catedráticos de alto nivel académico para que usted pueda asimilar el plan que se ha definido para este curso. En esencia, en este primer parcial, nosotros revisaremos todo el concepto relacionado a base de datos para luego revisar las fases y el proceso de modelamiento de base de datos, cómo construimos un modelo conceptual, que es un modelo conceptual, cómo pasar de un modelo conceptual a un modelo lógico, y luego ese modelo lógico llevarlo a un modelo físico, que no es otra cosa que crear la base de datos en un motor de base de datos establecidos. Y aquí sale ya el concepto de motor de base de datos, manejador de base de datos o sistema manejador de base de datos, que luego revisaremos los diferentes tipos y en qué consiste este software que en esencia lo que nos permite es almacenar los datos para luego recuperarlos y procesarlos a través de los sistemas de información. Sin más, los invito a dar clic en el enlace que está en esta presentación para profundizar en los conceptos de base de datos. Y es obligación de ustedes revisar siempre el entorno virtual de aprendizaje con los recursos que se les comparte para así participar de manera eficiente en los encuentros sincrónicos. Sean ustedes bienvenidos a este nuevo semestre.